Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, en el programa de hoy estaremos enseñando acerca de la lección denominada Solamente esfuérzate y sé muy valiente. La edificación de nuestra fe. ¿Cómo creerle a Dios? Fe en Dios, que forma parte de la serie sobre el crecimiento espiritual. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su aplicación. Estimados, el grado más alto de la oración es la meditación, de lo cual hemos hablado en otras enseñanzas. La palabra de Dios establece en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, lo siguiente. Ahí dice: mi pueblo es destruido o perece por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Este pasaje de Oseas capítulo 4 versículo 6 no dice que el pueblo de Dios es destruido por la falta de oración, o por la falta de ayuno, o por la falta de vigilia, o por la falta de congregarse. Dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, o por falta de desconocimiento. Entonces, el conocimiento sobrenatural, divino o espiritual, es esencial para el creyente. Sin conocimiento el pueblo perece espiritualmente, no alcanza sus objetivos en la vida, no es bendecido como espera, carece de autoridad espiritual, es destruido, vive en la mediocridad creyendo que algún día las cosas van a cambiar. Se conforma con la situación material y espiritual tristemente. Profundicemos. En el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo del 7 al 9, se establece lo siguiente. Ahí dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En esta lección estaremos enfatizando sobre una enseñanza mal entendida o con una profundidad que se requiere para aplicarla a nuestro favor. El texto dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Igualmente dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Analicemos. ¿Qué significa esfuérzate y sé muy valiente? Expresa la acción de esforzarse, de emprendimiento, de acción adelante, de proyección. Ir la segunda milla significa ir más allá de lo mínimo o lo exigido, demostrando generosidad, iniciativa y compromiso en el servicio. Este concepto proviene de una enseñanza bíblica en la cual se instruía a una persona a llevar la carga de un soldado romano, no solo una milla, que era lo obligatorio, sino 2. En la actualidad, se aplica a dar un esfuerzo adicional en el trabajo, la vida personal o las relaciones, incluso cuando no se espera
ni se es recompensado por ello. Pero vamos a entender el significado espiritual. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículos del 38 al 48, ahí se establece. Y leemos: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que acabamos de leer implica ser muy valiente y esforzado. Es decir, cumplir con estos mandatos hay que ser muy valiente. Pero a lo contrario, es decir, actuar muy dócil, benévolo, pero no hostil. Esto es con un espíritu contrario, lo cual lo enfrentaría a Jesús. ¿O cómo lo enfrentaría Jesús? Entendiendo lo que establece el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículo 22, donde dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían a sus padres con los profetas. Para esto se requiere valentía y esfuerzo. Es el estar convencidos de en quién hemos creído. Es el entender lo que es defender el reino de Dios como soldados de Cristo. El establecer el reino de Dios y su justicia primero. Hay un principio bíblico que establece: el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La frase bíblica, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 12. Y no se refiere a la violencia física, sino a la lucha espiritual y al fervor para entrar en el reino de los cielos. Significa que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino ha avanzado contra la oposición, y aquellos que tienen una pasión y un esfuerzo intensos son los que logran alcanzarlo. Las interpretaciones sugieren que esto implica tanto la violencia que el reino sufre por parte de sus opositores como la fuerza y el celo de los que buscan entrar en él con pasión. Sea cual fuere la oposición o celo para entrar en el reino de los cielos, igual se requiere esfuerzo y valentía. Estimados, la oposición espiritual viene de dos fuentes. Una, por la que crea el hombre malvado
perdido en tinieblas, que se opone a todo lo que Dios representa, y la otra, creada por nuestro enemigo, como establece la epístola de los Efesios en el capítulo 6, versículo 12, donde dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Podemos establecer ejemplos de la acción que debería tomar el creyente frente a hombres malvados directamente, como parar fiestas donde se hacen chistes contra Jesús, reprender a personas maldicientes y groseras en tu presencia, no tolerar falsas doctrinas o el hablar mal contra ministros que predican el evangelio, ministerios y miembros de las iglesias sin respeto o deshonor, como si todos no pecáramos. Honrar padre y madre, desvirtuar o esconder la verdad, alinearse con falsas doctrinas, son muchas de las tantas situaciones que se le pueden presentar al creyente y de las cuales les hablo con conocimiento de causa, ya que me han tocado vivirlas y requiere mucha valentía y esfuerzo para enfrentarlas. Dios viene primero. Buscad el reino de Dios y su justicia primero. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Este versículo, citado en varias versiones de la Biblia, exhorta a las personas a vivir una vida justa, evitando la maldad y buscando activamente la paz. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esto implica evitar el mal. Se debe reprimir el hablar de la maldad y el engaño, según el texto. Hacer el bien. Se insta a la persona a apartarse del mal y practicar el bien. Buscar la paz. El versículo llama a seguir la paz. Como resultado, el versículo de la Biblia establece lo siguiente. Continúa diciendo que el Señor cuida a los justos, está atento a sus oraciones y está en contra de los que hacen el mal, lo que implica que quienes siguen estas instrucciones recibirán protección divina. Ahora bien, la epístola de los Efesios en el capítulo 6, versículo 12 establece que nuestra lucha es contra el enemigo de nuestras almas, y la forma de enfrentarlo es mediante una fuerza superior que son los ángeles de los ejércitos de Jehová, que son poderosos en batalla a favor de los que han de heredar la salvación. Este pasaje dice: ¿y acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? En él se describe a los ángeles como seres espirituales que son enviados para servir y ayudar a los creyentes que recibirán la salvación. Su función: los ángeles son espíritus ministradores cuyo propósito es servir a quienes heredarán la salvación. Su servicio, su función es servir y ayudar a los creyentes, actuando como mensajeros y ayudantes enviados por Dios. La relación con el creyente. La Biblia en este contexto enfatiza que los ángeles sirven a los creyentes.
lo que también los pone en una posición de servicio en comparación con Jesús. El autor de Hebreos añade que los ángeles son espíritus ministradores que nos sirven para nuestra salvación. Por eso Hebreos establece y subraya aún más la inferioridad de los ángeles respecto a Jesús, pues en cierto sentido hace que los creyentes sean superiores a ellos. Ellos nos sirven, nosotros no les servimos a ellos, ni les adoramos. Repito, ellos nos sirven, nosotros no les servimos a ellos, ni les adoramos, porque somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, tenemos la mente de Cristo y tenemos la identidad espiritual de Cristo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículos 53 y 54, Jesús dijo: ¿crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Una legión eran 6,000 soldados, entonces serían 72,000 ángeles. Pero Jesús prefirió morir por el perdón de los pecados. Por eso somos salvos, sanos y bendecidos, con toda bendición. Pero si Jesús podía invocar a los ángeles a su favor, nosotros igual lo podemos hacer. Este es el principio o el punto crucial del rema de esta lección. Existe el siguiente principio espiritual. No es lo mismo orar en la palabra de Dios que orar en el poder de la palabra de Dios. Creí, por lo cual hablé. Primero se cree para justicia y luego se confiesa la fe para salvación, lo que establece la importancia de los dichos de tu boca. Los dichos de tu boca se refieren a las palabras que uno pronuncia especialmente en sentido bíblico, donde se usan para expresar la intención del corazón o las consecuencias de la palabra. La frase aparece en pasajes como el Salmo 19, versículo 14, donde dice: sean gratos los dichos de mi boca. Y en Proverbios capítulo 6, versículo 2, donde dice: te has enlazado con las palabras de tu boca, indicando que las palabras tienen poder, ya sea para crear un resultado positivo o negativo. La interpretación bíblica enfatiza que lo que se dice con la boca es un reflejo de lo que hay en el corazón, en tu mente. Por lo tanto, es importante cuidar lo que se habla, ya que es un indicador de la propia naturaleza de nuestro ser interior. Consecuencias de la palabra. Se enseña que las palabras tienen un impacto, pudiendo llevar a la ruina o la satisfacción. El versículo de Proverbios capítulo 18, versículo 20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Conclusión: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Porque no hay gente buena. Repito esto. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Porque no hay gente buena. La frase "no hay nadie bueno" aparece en pasajes bíblicos como en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 23, donde se afirma que todos los seres humanos han pecado y nadie alcanza la meta establecida por Dios por sí mismo. Usted y yo podemos pasar la vida en oración y meditación, pero si no somos valientes y esforzados, estaremos siempre sin efectividad en el ahora, llamando las cosas que no son como si fuesen. La efectividad espiritual viene con velocidad
cuando somos reconocidos e identificados en el mundo sobrenatural. Es decir, cuando pensamos como Cristo, cuando menguamos y entregamos lo que somos a Dios, es cuando ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces empezamos a ser reconocidos, como cuando los demonios dijeron a los hijos de Bersebas: sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Esto es importante, ya que si no somos reconocidos en el mundo espiritual, los ángeles no pueden obedecer a la voz de nuestro comando. Por eso no hay ángeles a su disposición. Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto. Tenía una voz delante en el mundo espiritual. Estimados, debemos ser reconocidos por los ángeles para que nos asistan. Y la iglesia está llena de creyentes desconocidos. Por eso la palabra dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, desde versículos 42 y 43. Ahí dice: porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Sin ropa y no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Se utiliza para explicar que cualquier acto de bondad o crueldad hacia los demás es como si se lo hubiesen hecho a Jesús mismo. Ahora bien, ¿quiénes pelean las batallas espirituales y traen las respuestas desde los cielos al creyente? La respuesta es los ángeles, espíritus ministradores a nuestra disposición. Pregunta final: ¿tu nombre es reconocido en los cielos? ¿Cuántos ángeles tienes a tu disposición? El bien y la misericordia te siguen todos los días. Estos son ángeles dispuestos en la vida del creyente. El bien y la misericordia. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por esta tu palabra en esta hora. Gracias porque hemos podido, Señor, entender parte de lo que tú quieres que hagamos y entendamos. Y para que hemos sido llamados. Tú nos has llamado a esforzarnos y a ser valientes, a defender tu reino, a establecer tu reino, a pelear por tu reino, a buscar tu reino primeramente en nuestras vidas, porque sabemos, Señor, de que si buscamos tu reino, todas las cosas, Señor, se acomodan y vienen, Señor, a nuestro favor en añadidura. Y sabemos, mi Dios, de que tú eres el Dios que está al alcance de una oración, que para ti nada es imposible. Señor, por eso deseamos en nuestro espíritu que ponga, Señor, el querer como el hacer. Ese empuje espiritual que tú das al que cree en ti, porque entonces seremos reconocidos en el reino de los cielos, en lo sobrenatural. Y nuestra voz, que está dispuesta de un principio para hacer el comando espiritual, para que tu reino avance, lo podremos ejecutar, nombrando, Señor, grupos de ángeles, huestes espirituales, para que peleen a favor de la tierra. Por eso, Señor, sabemos de que podemos clamar a ti y decirte, Señor, danos por herencia las naciones. Porque tenemos que tener claro dentro de nosotros en quién hemos creído y a quién defendemos. Porque no lo hacemos en nuestro nombre, porque lo hacemos en la identidad del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz para el perdón de los pecados, de nuestros pecados, para que seamos salvos, perfectos y cabales. Señor, gracias por tu amor infinito, porque tú nos has dado, Señor, la mente de Cristo.
Somos coherederos con Cristo, hijos de Dios. Y por lo tanto tenemos la misma autoridad delegada que tú pusiste en Jesús. La autoridad, Señor, de hijo de Dios mismo en nosotros. Y podemos nosotros hacer lo mismo. Convocar a los ángeles. Comandar a los ángeles. Que son espíritus ministradores dispuestos por ti a favor del creyente. Y sabemos que tú, mi Dios, permites que los ángeles nos ministren para que podamos avanzar. Igual, Señor, que después de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, enviaste a los ángeles para darle poder en ministración a nuestro Señor Jesucristo para avanzar el reino de ahí en adelante. Igual nos ha tocado una vez que hemos creído en ti y te hemos recibido como nuestro Señor y Salvador personal. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti cada día, Señor. Danos poder y autoridad. Que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. Y, Señor, y tengamos paz y tranquilidad. Y habitemos, Señor, en la casa de Jehová por largos días en autoridad delegada tuya, Señor, en tu identidad espiritual. Danos, Señor, autoridad de defensa, de organización espiritual, de comando a través de nuestra voz. En el mundo espiritual seamos reconocidos por los ángeles y las huestes espirituales de maldad sepan quiénes somos. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Estimados, gracias por escuchar este mensaje. Si requiere que oremos por usted, escriba su requerimiento en los comentarios del video y gustosamente en el poder del acuerdo estaremos intercediendo a su favor. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.